los vientos, de escalar las más altas montañas sin miedo, de enfrentarme al más grande gigante y vencerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me da su luz. Todo lo puedo en Cristo, es mi escudo y salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Él que me da su luz. Todo lo puedo en Cristo, es mi escudo y salvación. Sangre, Él es mi redentor. Él defiende mi bandera, Él es mi amigo fiel. Él nunca me da la espalda, siempre permaneces fiel. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me da su luz. Todo lo puedo en Cristo, mi escudo y salvación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me da su luz. Todo lo puedo en Cristo, es mi escudo y salvación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Él que me da su luz. Bienvenida desde la Iglesia El Hogar Cristiano en Alcalá de Henares, y hoy voy a estar aquí con dos gigantes de la fe. Gracias. Uno de ellos es nuestro hermano Narciso Núñez Moreno, ese apellido tan típico de la zona donde has nacido, ¿no? Soy de Valdepeñas, de la tierra del queso y del vino, pero al mismo tiempo de la tierra donde una iglesia evangélica crece, se multiplica y el Señor bendice allí donde se predica su palabra. Tienes 97 años. Sí, tengo 97 años. El día 2 de marzo hago los 98. Y para esta entrevista tan importante con un gran hombre como tú, un gigante de la fe, aquí tengo al historiador Gabino Fernández Campos, para ayudarme porque... Yo agradezco tu generosidad y tu hipérbole. Yo realmente, frente a nuestro consiervo, soy un pigmeo, no un gigante. Pero bueno, ya cuando te entreviste van a poder conocer las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Pero hoy tenemos que estar con nuestro hermano. Y la verdad que el pastor Narciso. Tengo aquí un poco todo lo que he estado viendo de tu autobiografía. Es mucho, resumir 97 años en la hora y pico que vamos a tener es difícil. Entonces, lo importante, ¿no?, que me llamaba la atención, que naciste en una época donde en el 8 de marzo de 2017 fue la Revolución Rusa,
naciste 7 años más tarde, y después la Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18, estamos hablando de 1914, si me confundo, al 18, en noviembre acabó la Primera Guerra Mundial, y después, ahí 6 años más tarde, se produjo tu nacimiento. Nací yo. También viviste la etapa de la Segunda República, después la Guerra Civil, la transición, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y cómo ves todo en este periodo tan largo de vida que Dios te ha dado? Fue difícil tratar de asimilar este periodo de vida que el Señor me ha concedido. Pero lo que sí es cierto es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios ha estado conmigo y me ha estado ayudando aún en situaciones bastante difíciles. Nací en el año 24, en el año 45 me fui al servicio militar y allí tuve tiempos buenos y tiempos malos. Por ser evangélico me arrestaron, por no querer ir a misa me arrestaron y por ser evangélico me mandaron a los Pirineos para hacer agujeros y zanjas para poner los cañones si venían los franceses a atacarnos. En 1930, con 16 años, estabas con las Juventudes Evangélicas de Valdepeñas, que es donde naciste y donde es toda tu familia. Sí. Y te bautizaste el 29 de julio del 45. En Madrid en general, sí. En la iglesia. En tu biografía destacas que tu abuelo, Martín, influyó poderosamente en tu vida, en el Evangelio. Sí, él fue uno de los primeros que se convirtieron en Valdepeñas. Ya era mayor, tenía 80 y tantos años, y tenía un vicio no muy bueno, que era el tabaco. Entonces, él se sentaba debajo de una oliva que teníamos en el patio, Sí. Cogía su cigarrillo y cogía la Biblia. Y allí estaba pasando las horas, una y otra y otra y otra. Y cuando yo salía del colegio pequeño, llegaba allí donde estaba el abuelo y le decía: abuelo, cuéntame una historia de esa que tú me cuentas, de ese libro que tienes ahí. Y entonces pues él me contaba las historias de la Biblia, y creo que eso fue lo que impactó en mi vida para seguir adelante en el camino que Dios había puesto delante de mí. Tu padre, porque tu abuelo era por parte de tu madre. De mi madre, sí. Y tu padre estaba reacio, Narciso Reacio, se llamaba, sí. también igual que tú, estaba reacio. Sí. Él no quería saber nada de los evangélicos. Hay que tener en cuenta que mi padre era católico, además era hermano mayor de la Virgen de Consolación en Valdepeñas, la patrona, y entonces él tenía cierta autoridad dentro del catolicismo. Pero pasaron varias circunstancias en la vida de mi padre. Cuando la guerra, el principio de la guerra, entonces le pusieron una denuncia y fue a la cárcel, estuvo trabajando en el Escorial y luego dijeron que era mentira, que no había estado él en ese sitio, y entonces lo que hicieron fue dejarlo en Madrid para vivir allí. El problema era que ¿dónde íbamos a vivir? En Madrid. Pero teníamos una familia, un tío, una hermana de mi madre, que vivía en Madrid, y entonces ellos nos acogieron en una casilla de peones camineros, de peones de ferrocarril. Y entonces mi padre empezó a asistir a los cultos. Y bueno, y ahí fue donde el toque del Evangelio llegó a él, conoció el Evangelio
y fue una bendición para él y para mi madre. Desde entonces sois 5 generaciones donde no han faltado pastores y sirviendo al Señor Sí. de la familia. El primer pastor fue Félix Moreno en Sevilla. Él trabajó con la Misión Evangélica Española y tristemente, cuando estalló la guerra, fue a coger pan a una panadería. Había allí unas cuantas mujeres, tuvo que hacer cola, pasó la Guardia Civil y las mujeres insultaron a los guardias civiles y ellos, ni cortos ni perezosos, hicieron pum, 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 y a todos los que estaban en la cola lo mataron, y también mi tío. Fue un golpe muy fuerte para la familia, pero gracias al Señor, la paz y la bendición de Dios estuvo con nosotros. ¿Cómo conociste a tu esposa? La conocí con los jóvenes de la iglesia. Fue en el año 11 años antes de eso. O sea, en Valdepeñas conociste cuando fuiste a las reuniones. Valdepeñas, Tenías como 16 años cuando la has conocido, más o menos. 17, por ahí. Que se llama tu esposa. Sixta Santos Valero. Y Y ha sido y fue una ayuda idónea para mi ministerio. Fue importante encontrar a esa mujer que de una manera muy especial tenía un don para niños, para jovencitos, y eso también me lo incalculó a mí. una vez te preguntaron, cuando llevabas 25 años en el ministerio, que has estado 55, si volverías de nuevo pues, a repetir todo, y dijiste que si es con tu esposa, que sí. Y lo digo hoy también, si naciese de nuevo, si como dicen por ahí hay una reencarnación y yo me hago otra vez pastor, teniendo a mi esposa, desde luego que repito, no hay ninguna duda. Tu esposa falleció hace 5 años. 5 años. Y tenéis 4 hijos. 4 hijos. Que viven todos. Viven los 4. ¿Y cómo se llaman? El primero se llama Narciso, el segundo se llama Moisés, la tercera se llama Sara y el cuarto se llama Pablo. Tienes un sobrino muy conocido, que es el director de Buenas Noticias, el programa que sale los domingos en la televisión española, en el segundo canal. Sí, para mí es una satisfacción tener un sobrino tan inteligente como él. Hace 2 años estuve aquí en Madrid y él me dijo que tomase parte y tomé parte en la televisión, hice un programa, El Mensaje, y fue una bendición por lo que dijeron por ahí las voces fuera dentro de la televisión, incluso de la televisión, dijeron, bueno, a ver si viene otra vez tu tío para acá. La verdad que sí, que es una bendición escucharte, todo lo que estás transmitiendo y viendo tu autobiografía, lo que Dios ha hecho en tu vida, y vamos a seguir continuando. Yo tengo aquí, claro, como es muy extenso, tengo aquí anotado que, bueno, fuiste fundador y organizador de la Asociación de las Iglesias Evangélicas de Andalucía, Sí. presidente de la Agrupación de las Iglesias de Valencia, secretario de la Unión de Iglesias Bautistas de Cataluña, y recibiste el título de Magister en Teología Pastores. Y después también se señala de ti, por lo que acabamos de hablar, que tienes una fácil oratoria, la exposición de la sana palabra, unido a la inspiración de tus mensajes. Hacen que todo esto, a lo largo de tu vida, que fueras un pastor, predicador, muy solicitado. Bueno, tanto como muy solicitado, he Por las sido iglesias. atendido y ayudado por muchos hermanos en este aspecto. Siempre he encontrado el cariño de personas que han estado a mi lado y
ha sido un estímulo para poder predicar y hacer lo que he estado haciendo. También durante un tiempo estuve colaborando en la radio, en la web, cuando estaba en el seminario. Maravillosa Gracia, momentos devocionales, aquellos que fueron tan importantes y tanto ayudó a españoles en el extranjero, pues los hacíamos aquí, los emitíamos, para allá los mandábamos fuera y tenían que ir. Y entonces ello fue una bendición muy grande, y además grupos que se formaron en Francia y en Suiza y en Alemania, tuvimos una relación muy fuerte con ellos, y muchos de los que han vuelto a España están integrados en iglesias evangélicas. Gloria a Dios. Aquí tengo que serviste al Señor, bueno, son muchas iglesias: Valdepeñas, Cózar, Daimiel, Puerto Llano, Santa Cruz de Mudela, Úbeda, Villanueva del Arzobispo, Aldea Hermosa, Montizón, y así podríamos seguir: Jaén, Córdoba. Después también estuviste en Sabadell, Badalona, y en Puerto de Sagunto, en Valencia, 9 años. Toda una trayectoria. Bueno, sirviendo al Señor. Sí, la cuestión fue lo siguiente, que cuando estaba trabajando en Badalona, estuvimos en Estados Unidos viendo un programa de el Evangelio por radio, para ver si podíamos transmitirlo en España. No dio resultado en España el programa este, y tenía alguna relación con Ágape. Entonces alguien se le escabulló de la cabeza de que yo estaba recibiendo ayuda de Ágape, además de la iglesia. Empezaron a buscar, a perseguirme, a ver dónde iba, dónde no iba, y entonces yo dije: mirad, hermanos, conmigo o se cree o no se cree, se tiene confianza o no se tiene confianza. Y entonces hablé con el promotor de evangelismo de la web y fui a trabajar a 2 iglesias misión de la web. Y entonces dejé Badalona con mucho pesar mío, porque se estaba haciendo una buena obra allí. Pero yo creo que cuando se duda de un pastor, tratar de mantenerse en ese sitio a pesar de, pues yo creo que no conviene, porque se estropea la iglesia y se estropea uno mismo. Fue una etapa muy difícil, he visto, para ti, lo que me acabas de comentar, porque llegas a escribir que eso pues le afectó espiritualmente a tu esposa y a tus hijos. De estar en una iglesia grande, empezaste en iglesias pequeñas. Pero siempre en el ministerio tienes presente lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo: cumple con tu ministerio, a pesar de las dificultades. Creo que eso es lo primero que hay que hacer, y aún hoy día sigo creyendo que teniendo 79 años hay que cumplir el ministerio del Señor hasta que Él diga basta. ¿Qué le puedes preguntar tú, que le conoces muy bien y has trabajado con él, Gabino, en todo lo que hemos hablado hasta ahora? Pues él en sus memorias recuerda varios lances con la Guardia Civil. Uno de estos, que él ha omitido porque no tiene la significación de los que recordaba, lo vivimos juntos. Él en moto, teniendo como pasajero a un servidor, nos trasladamos de Úbeda a Peñarroya, Córdoba. Cuando regresamos de ministrar en ese punto de misión, en una planicie, vimos que detrás de unos olivos salieron 2 guardias civiles. Le echaron el alto, paramos, y la primera, no sé si llegaron a saludarnos, pero sí al decir: oiga,
la documentación personal. Bien. La documentación de la moto. Bien. Se le escapó cómo habían estado tramando allí detrás del... ocultos como un maleantes detrás del olivo. Dice, pues entonces le vamos a multar porque usted no ha hecho la señal de parar. Era una cartera llana, se podía ver perfectamente por delante y por detrás, y claro, no, dicen, no ha sacado la mano el símbolo de que se va a parar. Y entonces dice, bueno, pero es que esta moto tiene el servicio de pare incluido. Al frenar, como tuvimos que hacer, se encendía el piloto de atrás y era el aviso de que te paraba. Le sentó fatal. Y entonces él dice, pues esto no va a quedar aquí. No sé si llegaste a darle curso. No, supongo que no. A esa no le dimos curso. No, ya, la pagamos. Ya. Sí, pero que esa viví. Luego he tenido, obviamente, otras muchas experiencias con ellos y también con Sista. Efectivamente, yo introduje en La Mancha y también en Jaén la celebración de las escuelas bíblicas de vacaciones, una especie de campamento que era de 2 horas o 3, y hacía en los años 64, 1964, celebramos la primera escuela bíblica de vacaciones, y entre las maestras estaba su esposa, y entre los alumnos los 4 churumbeles de los que habló antes. Ni que decir tiene que cuando hacemos o queremos hacer eco de lo que pasaba en aquellas épocas, hay algunos rasgos difíciles de entender. Por ejemplo, estando en Úbeda, tratábamos de abrir obra en Jodar. Y un día pues me trasladé con un proyector y unas firminas de la Biblia, de figuras de la Biblia. De la resurrección de Jesucristo. La mujer samaritana o no sé qué. Las pusimos, la gente estaba contentísima. Cerramos, yo me voy a Úbeda y a los pocos días recibo un escrito de una multa por hacer proselitismo en Jodar. Yo no hice proselitismo, yo puse unas imágenes que eran incluso católicas. Pues no, la cosa siguió así. La multa era de 5.000 pesetas en aquella época, y entonces me dijeron que de pagarlas que no, y yo dije que tampoco. Entonces hicimos un recurso e intervino José Cardona, escribimos al gobernador y por fin la rebajaron en 500 pesetas. Pagamos las 500 pesetas y nos dejaron tranquilos. Y en Jodar ahora hay un grupo de personas que se reúnen, alaban y adoran al Señor. Ahí en esa zona no fue donde te quisieron echar en un pozo. No, esto fue en Robledo, de Chiclana, en Albacete. En el Ballestero. Pero ¿y ahí dónde te apedrearon? En el Ballestero de Albacete. En el Ballestero, Albacete. Es un pueblo cerca de Albacete. Sí. ¿Y ahí te apedrearon también? Bueno, ahí te quisieron echar un pozo. Dos cosas son distintas. Vale. Una de ellas, en el tiempo de la aceituna, muchas personas van a San Cristóbal del Puerto a ayudar a coger aceituna. Y una familia de Robledo vinieron, entablaron en relación con nosotros, hablamos del Evangelio, y me invitaron para que fuese a su casa a hablar de lo que allí estaba hablando. Bueno, pues yo cargué mi maletita, puse Nuevos Testamentos, Evangelios, tratados, bastantes. Y cuando llegué al pueblo, entonces me vio uno de los que estaban esperándome y dice: ven, que vamos a tomar un café en este casino.
donde había una cantidad de gente bastante razonable, de personas mayores. Yo me tomé un café y entonces dije, pues Narciso, esa es tu ocasión. Saqué Nuevos Testamentos, saqué Evangelios y empecé a repartir allí. Y repartí, pues mira, por lo menos 200. Bueno, me voy a la casa y suenan las campanas. De la iglesia. De la iglesia. Tin, tan, tin, tan, tin, tan. Y una de las chicas de la casa, que era del Opus Dei, de la iglesia, dice, algo ha pasado que nos llaman urgentemente a la iglesia. Bueno, fue a la iglesia, le dijeron lo que tenían que decirle y vino la chica a la casa y dijo, nos han dicho que debemos de aborrecer todo lo que usted traiga, que usted es un rojo y que viene a llevarse la Virgen. En ese momento aparece la pareja de la Guardia Civil. ¿Qué hace usted aquí? Pues mire usted que vengo a dormir esta noche en esta casa. Dice, no, pero usted ya ha estado antes repartiendo una literatura subversiva. Digo, perdón, de subversiva no. Es del Evangelio, es del Señor, es de Jesucristo, es de la obra que Él hizo en la cruz. Dice, pues mire, véngase con nosotros. Me llevaron al ayuntamiento y allí estaba el secretario del ayuntamiento y me molió a preguntas, porque su afán era que la Guardia Civil te pegase, me cascase, porque en aquella época eso era muy sencillo, pegar un par de tortazos a una persona, eso era muy sencillo. Y si protestabas te daban más. Sí. Esto hablamos en el año 50 y pico, porque esto lo tengo en el periodo del 50 al 60 y pico. Sí. Entonces, la Guardia Civil me dijo, mire, denos todo lo que usted ha traído, que se lo vamos a enseñar al comandante de puesto. Se llevaron la Biblia, bosquejos, estudios, tratados, Nuevos Testamentos, se lo llevaron todo. Y me dijo, ¿y usted? Véngase con nosotros para dormir, para decirle dónde va a dormir. Porque usted esta noche no puede dormir donde iba a dormir, porque las cosas están muy calientes. Me llevaron a una fonda y me dijeron, mire, si usted sale esta noche de aquí, lo más seguro es que lo echen al pozo. Así que nosotros vamos a estar aquí en la puerta. No lo vamos a dejar salir, así que no lo intente porque su vida corre peligro. Bueno, dormir, no sé si dormí o no, pero por la mañana me devolvieron lo mío y me dijo, mire, móntese en esa camioneta que va a salir inmediatamente y váyase corriendo al Albacete y salga usted de aquí, porque no queremos ser responsables de una muerte inocente. Bueno, algo así pasó. Y me fui a Albacete. Y entonces allí encontré a una persona muy querida, que era don José Borrás, que había dejado la sotana y estaba en aquellos momentos integrándose en la vida de una iglesia. Y otro día pues me marché para Valdepeñas y ya está. Pero ahí no volviste de nuevo después. Ahí. No, yo no volví. ¿Y dónde te apedrearon? Pero sí hay ahora una iglesia. ¿Y dónde te apedrearon? Y donde me apedrearon fue en Chiclana. Chiclana. Cuando llegaba Semana Santa, hacíamos días especiales para predicar el Evangelio. Entonces, aquel año fui y estuve primeramente estuve, en Aldea. Me parece que estuve en Aldea. De Aldea pasé a Villanueva del Arzobispo. En Villanueva del Arzobispo hicimos un acuerdo
de que ellos tenían, bueno, uno de los hermanos tenían un coche que hacía viajes al pantano. Y dijimos, oye, mira, José María, ¿por qué mañana, que es viernes, no nos llevas con tu coche a Chiclana y tenemos el culto allí? Y después es una buena idea. Y además va a cantar a alguien de aquí que cante, y la hermana que toca el piano va a tocar el piano allí. Bueno, pues nos fuimos. Y íbamos, pues, 20 autobuses. Sí. No muy grande. Sí. Llegamos, comimos, y entonces nos fuimos a la iglesia y tuvimos el culto. Y cuando salíamos, pues ya era un poquitín tarde. Y nos montamos en el coche porque otro día teníamos que tener el culto en Villanueva. Entonces nos montamos y para subir a Chiclana hay una carretera que hace así. Curvas. Muchas curvas. Y cuando el coche pasaba por una de esas curvas, oímos ¡pum! 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 Estaban tirando los piedras desde arriba al coche. Pero gracias a Dios que solamente se rompió un cristal, me parece que un cristal, y llegamos a Villanueva y nos acostamos, y al día siguiente tuvimos el culto y el domingo tuvimos otro culto. Y bueno, y esas han sido las peripecias que hemos sido los que hemos estado en esa zona sirviendo al Señor. Yo creo que de alguna manera el Señor ha dado fruto y ahora sigue habiendo creyentes en esos sitios. Gloria a Dios. Defines ese periodo de tiempo del 50 al 65 como un periodo de muchas dificultades, pero también de gran bendición, donde los hijos de los pastores o hermanos evangélicos sufrían burla en el colegio, lo pasaban muy mal. Sí. Fue una época mala porque las maestras no toleraban que los niños que iban a la escuela no fuesen a misa. Y entonces, pues, los ponían de rodillas, les ponían libros en las manos, bueno, los castigaban. Y un día, uno de los pequeños Moisés, los míos, pues tenían que ir a misa. Y dijo que él no iba porque era evangélico. Se enfrentó con la maestra. Y la maestra lo cogió de la oreja y le dijo, tú vienes conmigo a misa. Y el chico se soltó, salió corriendo, fue a casa y lo dijo. Y entonces yo escribí una carta al obispo, al gobernador, y entonces se suavizó la cosa. Pero la cosa era difícil de tal manera que algunos de nuestros hijos tuvieron que ir a Madrid al Porvenir para el colegio estar allí, para aprender allí. Es que había una persecución muy grande sobre los niños. Pero bueno, en la situación en que nos encontrábamos en España en aquella época, de la dictadura, no es de extrañar que ocurriese eso. El catolicismo tenía su imperio, el catolicismo tenía su potestad, y donde ponían la palabra, pues allí ellos hacían lo que querían, y en los colegios mandaban los curas, los sacerdotes, perdón. Sí, eran tiempos, ¿no?, que el fruto costaba mucho ver el fruto. Sí. Era ahí, cada persona que se convertía era una fiesta, ¿no? Bueno, en el cielo y en la tierra estabais. Cada persona que se convertía era una fiesta, pero también era un problema porque muchas de las personas que se convirtieron sufrieron mucho. Yo recuerdo 2 hermanas que se convirtieron en Úbeda. La madre les quemó la Biblia, la madre no las dejaba de ir a los cultos, la madre las castigaba, la madre hacía
lo que quería con ellas. Hasta que un día, pues dijeron, pues se terminó, mamá, nos vamos a la iglesia, nos vamos al culto. Y se fueron al culto y desde ahí empezaron a poner a la madre en rayas. Pero muchas veces las madres eran un impedimento para que las hijas creciesen en el Evangelio y se formasen desde el punto de vista cristiano. Sí, eso hablas mucho de la persecución y que a veces algunos iban a la cárcel. Sí. Sí, bueno, también. Pero era un motivo. Hubo pastores que fueron a la cárcel, porque no se inclinaban bajo la doctrina qué política había. Y entonces, pues mira, decían que estaban haciendo cosas raras contra la Iglesia, los metían en la cárcel y algunos los liquidaron también. Fue un periodo bastante difícil, pero gracias al Señor pasamos ese periodo, pero también hubo bendiciones. Porque cuando se predicaba el Evangelio, siempre había conversiones. La fe es por el oír, sí. Gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado estuve en Úbeda y hubo 5 testimonios. ¿Estuviste compartiendo? Sí. O sea, que sigues activo hasta la fecha mientras puedas. Si te invitan, vas a compartir. Sí. Mira, y me han llamado de... ¿No? Bueno, de una isla para que vaya ahora a tener una semana de cultos, pero voy a decir que no. Y esto de Úbeda es muy interesante. ¿Cómo son esos testimonios? ¿Cómo fue eso de los testimonios? Porque en Úbeda, cuando fuiste ahí, que estuviste 11 años, sí. El pastor había, o el que estaba ahí de líder, había apostatado. Sí. Cuando yo llegué a Úbeda, cuando me enviaron a Úbeda, estaba en Valdepeñas, y desde allí hacía los puntos de Jaén y aquella zona más cerca de Valdepeñas. Y me dijeron, Narciso, necesitas que te marches el líder de la misión. Mira, necesitas que te vayas a Úbeda, porque el que llevaba la iglesia apostatada de la fe ha dado un escándalo y la iglesia está pues temblando. Digo, bueno, pues me voy allí y lo primero que me dan es una casa que no tenía váter, ni tenía servicio de ducha, ni tenía agua. Digo, bueno, si esto es lo primero, que será lo último. E íbamos por la mañana, te cogía yo el cántaro, lo llenaba y lo llevaba a casa. Pero lo que sí es cierto es que yo noté que el Señor quería que estuviese allí. Sí. Que el Señor quería que yo estuviese allí. Empecé a hablar con la gente que había venido a los cultos y tal. Bueno, de tal manera que casi reorganicé la iglesia. Y empezamos a tener gente que venía sin ser creyente. Anunciábamos el Evangelio, se convertían, los bautizábamos. Y bueno, cuando ya se hizo una iglesia fuerte, entonces vino un anuncio de Cataluña que había trabajo y que había trabajo para quien fuera. Y empezaron los cristianos a decir, ¡hey! Que me voy a Valencia, que me voy a Barcelona, que me voy a Tarragona, que me voy a Tarrasa. Y las iglesias bajaron. En membresía. Sí. Bueno, y se siguió luchando, y las iglesias siguen porque son de Dios. Y esto que acabas de comentar hace un momento de estos testimonios, que es a raíz en Úbeda, que es a raíz de una predicación que hiciste. Bueno, simplemente yo estuve hablando de la necesidad de que Cristo viva en nosotros. Y al final usé
esos versículos que dicen, y el que viene a mí, no le echo afuera. Juan 6:37. Yo soy el pan de vida. El Señor es el camino a la verdad y a la vida. Y por mucho que queramos en este mundo tratar de decir que es el otro, es inútil. Solo hay uno. Y si en esta tarde hay algún alma que este uno quiere aceptarlo como su Salvador personal, quiere darle su corazón, puede hacerlo. Sois vosotros. Yo os doy el mensaje y la oportunidad. Vosotros contestarle al Señor. Bueno, y vinieron 5 personas y dijeron, pues, aquí estamos. Somos del Señor. O sea que mientras tengas vida y fuerza estarás al pie del cañón. Yo creo que una de las cosas importantes es esa. Ahora, Gabino, ¿qué puedes tú destacar de este periodo que estamos viendo? Bueno, parte, claro, hemos convivido no solamente en lo que es el tiempo. Yo, desde luego, nací un poco después que él, pero sí hemos estado incluso trabajando en la misma misión. Me gustaría... Es bautista... Ahora bautista, pero primeramente empecé con la misión evangélica española de Valdepeñas. Sí. Yo me gustaría que nos comente, este es el juego. Esto es un boletín de la misión evangélica española, en inglés Spanish Gospel Mission, un trabajo de fe y una labor de amor por la gloria de Cristo hasta que Él venga. Hay en la portada una fotografía y me gustaría que él la comente. Para ver esta foto tenéis que darme mi lupa, porque si no, por allí hay una bolsa mía y hay una lupa. ¿Qué quieres saber? Que me identifiques a esa gente que hay ahí. Bueno, yo no sé, mira. El primero de esta punta es uno que es de Campo de Santisteban. El segundo es Pepe Cuadrado. Del campo también. El tercero es uno de Úbeda, que no sé cómo se llama. El cuarto, creo que soy yo. Sí. Porque soy el único que tiene gafas. Eres tú, claro que sí. Después está Joaquín. Después está Don Carlos. No, el que está dando los estudios, uno de los cursillos en Valdepeñas, es José María Martínez. ¿Quién es el que está en medio? Ese José María Martínez es el que está dando los estudios. Ah, José María Martínez, claro, sí. De la Iglesia Verdi, una de las cofundadoras de la FIE. Hay uno que no se le nota en la cabeza, hay uno que está que se le ve mucho el pelo, que es Salvador González. Sí. Y otro que es Roque Sánchez, su cuñado. Vamos a ver ahora un boletín de 1957, donde en esta foto está Narciso. Y es durante un cursillo que cuando terminó el Instituto Bíblico, que ya hemos mencionado, de Valdepeñas, allí se hacían anualmente unos cursillos. Uno era para jóvenes predicadores y otro era para reciclaje de los que ya estaban ministrando. Y esta foto de la portada, donde está nuestro protagonista, es con ocasión de un gran expositor bíblico. Era británico, pero estaba trabajando en las obras de las asambleas de hermanos en Argentina, y vino. Y otro personaje que antes os mostré en la foto era un personaje que es toda una institución, José María Martínez. Don Ernesto Trencha, de la asamblea de hermanos, también fue uno de los que fueron invitados. Ahí pone en el año 1957. Sí, es esa fecha, la que está tu foto ahí. Se lo puedes leer, Sí. Marco. Dice, Evangelista Narciso,
La fiesta de los niños en Nochebuena estaba muy bien atendida y tuvimos que llevar sillas extra. Muchos de ellos vinieron por primera vez y mientras ellos escuchaban, nosotros también podíamos escuchar cómo ellos murmuraban. Esta es la verdad. Las personas jóvenes de la fiesta, o más bien la fiesta de las personas jóvenes fue pospuesta al Año Nuevo. Después, nuevamente la capilla estaba llena y esta vez tuvimos la dicha de ser testigos de un alma que venía a Cristo, públicamente reconociendo al Señor como su Salvador. Y yo he recibido dos cartas interesantes después. Bueno, yo recibí dos cartas interesantes después. Una es de un hombre joven que escuchó el Evangelio hace mucho tiempo, pero que vive en un pueblo donde no hay ningún tipo de persona que le testifique, ningún evangélico que le esté testificando. Y él escribía: estoy muy apenado de que estés tan lejos de aquí y que en estas partes no haya cristianos. Pero aún así estoy siguiendo al Señor y espero que mi familia pronto pueda también seguir al Señor como yo lo hago. Por favor, ora por mí para que yo sea capaz de estar firme en la fe. Amén. ¿Habéis escuchado lo que escribió Narciso hace ya unos cuantos años? Muy bien. Mira, otra parte, aquí tengo otra revista, que en este caso es distinta a esta, y está en la lengua de Cervantes. El Heraldo. ¿Qué te dice a ti el Heraldo? El Heraldo. De la obra de Cristo. ¿De quién es esto? En Valdepeñas, que precisamente se fundó en 1917 y acaba de celebrar su centenario, y aquí está la memoria donde obviamente recoge el trabajo de él, pues fundó un instituto bíblico, nada menos que con el apoyo de un personaje tan internacional como es este. A ver si lo reconoces. Este. Dice si Narciso, si reconoces a este hermano, que fundó un seminario, ¿no? Bueno, ahí está don Percy Baffar, que es el fundador de la misión en la que trabajábamos, pero hay uno con el pelo, digamos, más blanco, canadiense, que protagonizó una historia... ¿no? Aquí. No. Sí, este de aquí. No, ese es español. Este es Oswaldo Smith, el famoso predicador de Toronto, Canadá, que Dios le utilizó en un avivamiento en Rusia y que apoyó la creación de este seminario, mandó de su iglesia una pareja misionera para ser directores y proveyó fondos para que los estudiantes que pasaban por ese seminario extendieran la buena noticia. De ahí el heraldo de la obra de Cristo. Y tenían como lema nuestra meta. A los pueblos de España tenemos que ir a llevar el mensaje de amor. Muchas almas con ansia esperan saber la historia de Cristo el Señor. Muchos hay que no tienen la consolación que viene del Dios desolado. Están tristes, cargados de pena y afán, o que tengan en Cristo la paz. El mensaje de Dios es tan lleno de amor que declara que Cristo murió por salvarnos del mundo, Satán y el error. El castigo de todo sufrió. Esperanza bendita nos dio pues Jesús, prometiendo que pronto vendrá a llevar a los que esperan, confiados en Él, de este mundo al hogar celestial. El mensaje de amor llevaremos, Señor, hasta que sepa España de nuestro Salvador. Esta revista es el número 1
publicada en Valdepeñas. Pues yo Y uno... yo no conocía No, eso. claro, tú es que eres muy joven para estas Porque cosas. entonces era demasiado chico, era demasiado chico. Y uno de los que estaban en ese estudio, Sí. y uno de los que Claro, respondió eso, ¿no? a llevar el Evangelio, era este señor. ¿Quién es este señor? Esto. Tú has hablado antes de él, sin dar su nombre. Salvador González, no. No, Félix Moreno, el que murió... Este es mi primo. Cuando había ido. Este es mi tío. ¡Ah! ¡Hombre! Sí. Tu tío, pues mira, en esta revista él llegó a Sevilla y fundó Obra. Y aquí explica en un artículo Félix Moreno. Yo quería comentar a raíz de esto que este personaje forma parte de lo que se puede decir una dinastía de siervos de Dios. Grandes hombres de Dios. Y es curioso el dato, para mí muy notable, de que hace 100 años, en Valdepeñas, el origen de esta dinastía empezó con El abuelo. el Martín. abuelo, Martín. Y voy a leeros solamente el comienzo de su testimonio, hace 100 años. Dice: con la ayuda de nuestro Padre Celestial, voy a daros fe, hermanos amados, de mi conversión. Era, me parece, un día de Semana Santa cuando, entrando en mi casa, a la hora de comer, me dice una de mis hijas: padre, ¿tiene la vecina Manuela un libro que si usted lo leyera, le había de gustar? Entonces yo le dije: ve, que te lo dé. Entonces ella lo puso en mis manos. El dicho libro lo examiné y vi que era un tratado que al final decía así: al que quiere un catálogo gratis, pídalo a Flor Alta 4, Madrid, que era donde estaba la Sociedad Bíblica. Enseguida escribí y a vuelta de correo obtuve dicho catálogo. Lo examiné dichos papeles y entre ellos, y luego va contando cómo llega la Biblia, y este es el origen de la dinastía. En España hablamos de la dinastía, en Madrid, de los Flickner, en Barcelona hablamos de la dinastía de los Capó y de los Angurel, y aquí ahora, a partir, curiosamente, hace 100 años, del primero de la dinastía. Dos hijos de Félix, que murió en esa trágica circunstancia, después fueron pastores. Uno estuvo pastoreando en varios lugares de España, yo coincidí con él unos años en Sevilla, y el otro, se llamaba, ¿cómo era el de Sevilla? Suiza. Pero Félix, como el padre, fue pastor en Ginebra de una iglesia reformada. O sea, hay una dinastía, y ahora, como tú has dicho, pues la persona más relevante de esta dinastía, indiscutiblemente, es José Pablo Sánchez Núñez. Pero su hermana, María Esther, está casada con un misionero de origen norteamericano, pero que nació porque allí era donde sus padres estaban ministrando en Panamá, y que está en el ministerio, y que ha escrito un libro de los que en la bibliografía en español para los misioneros hay poca cosa, y es el drama de los hijos de los misioneros, que son una tercera generación. Son parte, sus padres son de allá, pero ellos han nacido aquí, y ha hecho un libro hermosísimo. Hablando de tu abuelo Martín, he visto y me llama la atención que él quería trabajar como mayordomo en casa de un tal Ramón, y cuando él le dijo que era evangélico, la mujer se opuso. Y para cerrar este ciclo que ha iniciado nuestro querido hermano Gabino, ese texto es de aquí, de este documento que yo te he dicho. yo lo remato con esto, y entonces
esta persona le dice, don Ramón, a tu abuelo, que si él viviese en Francia o en otro país, Italia, que sería cristiano. Y entonces, o en Inglaterra, dice aquí. Y entonces tu abuelo le dice, mi contestación fue, dígame, don Ramón, ¿acaso el Dios de Francia o de Inglaterra no es mismo que el de España? Pues ya le digo a usted que no puedo ser hipócrita, y le digo a la sociedad española y a usted que soy cristiano evangélico, vulgo protestante, pese a quien pese, pues yo le he entregado mi alma a Dios por medio de Jesucristo y su santo evangelio, y moriré en estas doctrinas, y doy muchas gracias a Dios porque me ha dignado acogerme para Él y para su reino. Entonces fue una de las personas, como comentaba al inicio, que más influyó en tu vida. Sí. Y volviendo ahora a la etapa que estábamos, en la segunda etapa, del 66 al 69, fue un año donde haces un paréntesis y entonces una oportunidad que no tuviste antes la quieres aprovechar para prepararte en el Seminario Bautista Español de Barcelona. ¿Qué importancia tiene la preparación en un seminario para un obrero? Creo que es importante que la persona que va a servir al Señor, en primer lugar, sea llamado por el Señor. Sea llamado por el Señor, que haya un llamamiento claro. En segundo lugar, que ese llamamiento se esté confirmando unos años en la iglesia donde está militando, involucrándose en las cosas de la iglesia. Que cuando vaya al seminario ya sepa lo que son las iglesias. Y en tercer lugar, que pues tenga la preparación adecuada de estudios para ir al seminario. Tristemente yo no tenía la preparación adecuada porque en la época que yo nací, donde yo podía estudiar, pues eran los colegios nacionales, y los colegios nacionales la educación era de aquella manera, pero nos daban de comer y había que ir al comedor. Entonces, cuando estaba en Úbeda, yo sentí la necesidad de una preparación, porque ya se me iban los años. Y entonces mi hermano estaba también en el seminario, o había salido del seminario. Solicité el ingreso, me aceptaron y me fui con la prole, con los críos, al seminario. El director me dijo que con un año, habiendo estado ya tantos años de pastor en iglesias, que tenía bastante, y yo le dije que no. Y yo quiero los 3 años. Y por fin hice los 3 años, y bueno, y he trabajado en iglesias de la UEB, he trabajado en la radio de la UEB, y bueno, y he hecho lo que he podido para hacer que la Unión Evangélica Bautista Española sea también conocida por otros, porque en muchos casos no es bien conocida. Y el tiempo que he estado y que estoy dentro de la UEB, para mí ha sido una bendición, y para pastores que conozco también lo han sido. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es el seguir las pisadas del Maestro y vivir como el Maestro quiere, llegando al corazón de las personas con el Evangelio que el Señor nos da. En Cataluña estuviste sirviendo al Señor 28 años. Yo estuve en Cataluña, sí. Fui muy bien recibido en Cataluña. Esta es la verdad. Fui muy bien recibido en Cataluña. Y en Cataluña, pues,
he estado en iglesias grandes como Badalona y en iglesias pequeñas como Tarragona, Reus, el Prat de Llobregat, Puerto de Sagunto, y en cada una de esas iglesias he gozado del Señor. Amén. He gozado del Señor. Y la última que hice fue en Reus, y doy gracias al Señor porque fue un año muy bueno el que estuve allí, aún viniendo desde Puerto de Sagún, desde el Prat de Llobregat a Reus. Y cuando me jubilaron... En el 93, 1993. Sí, me enfadé. Y me enfadé bastante, porque luego me enteré que me enfadaban porque estaba enfermo. Decían que tenías Parkinson. Sí, el Parkinson. Y qué bien estás. Pero sí, hace mucho daño esos comentarios. Me hizo mucho daño. Sí, mucho, sí. mucho Fue una etapa daño. muy difícil. ¿Cómo es posible que estando bien como yo estaba con 72 años, que podía seguir trabajando otros 4 o 5 años, dijeron, bueno, Narciso, estás con una enfermedad y no. Bueno, pues no. Y estuve un año sin hacer nada. Pero fue muy duro porque de plena actividad, de repente, a no hacer nada, y pocos se acordaban de ti. Estuve un año y dije, no hago nada, tiro la toalla y me voy. Me dijeron hasta que era peor que un testigo de Jehová. Bueno, pero eso no se lo tomé en cuenta. En una reunión que hubo en ese tiempo en Valencia, el pastor de la iglesia me dijo, mire Narciso, ya había recibido otra llamada para ir a otro sitio de Valencia y me dijo, ¿por qué no te vienes un año aquí a Puerto de Sagunto? A ver si lo enderezas un poco. Y digo, es que está torcido. Pues está torcido, ponerle un árbol y que se ponga derecho. Y dice, no, es que lo está atendiendo un librero y atiende más los libros que la iglesia. La iglesia no va. Y bueno, pues hala, vámonos. Acepté un accidente de coche peligrosísimo en el viaje. Pero mira, el Señor nos guardó y seguimos con el coche estropeado, roto, bueno, era un escándalo. Y cuando llegamos a la casa que íbamos a ver para vivir, me dicen los hermanos, ¿cómo lleva el coche así? Pues mira, ha pasado esto y esto y esto y esto. Bueno, pues el coche lo dejamos en el taller de un hermano y nos fuimos a Cataluña. En el Prat de Llobregat que teníamos la casa. Nos montamos y nos fuimos allí. Y allí estuvimos lo que se tradujo un año en 7 u 8 años. Sí, como comentaba al principio, que 60 hermanos. Se renovó la iglesia. Era punto de misión y se constituyó en iglesia. Era insuficiente y estaba siendo ya suficiente. Funcionaba la escuela dominical, funcionaban las señoras, funcionaban la escuela bíblica de vacaciones, funcionaba todo. Fue lo que podría decir una luna de miel. Una luna de miel. Hay un periodo en el que hablas, que está entre 1950 y 65, que dices que ese tiempo fue para ti un momento que si tenías que tirar la toalla sería en esos años. Sí, en esos años. Y después también dices, tengo aquí anotado, que no te desaniman las pruebas, sino lo que en algunas ocasiones hace que te sientas desanimado y hasta triste, era ver que la obra no prosperaba
y se desarrollaba en la medida que tú entendías que debería desarrollarse según el potencial de la Iglesia. Sí. Bueno, no siempre es fácil que una iglesia se adapte al pastor. No siempre es fácil. El pastor tiene sus aspiraciones. El pastor tiene sus ideas, su forma de trabajar. Y a veces esto no encaja con la iglesia. Hablamos cuando se va a una iglesia que ya está establecida, Sí. porque cuando es una obra nueva es más fácil. Abrir una obra nueva es mucho más Y eso fácil. te costó. O por lo menos un grupito de 14 o 15 personas es más fácil porque puedes entrar en ellos, en su conciencia, y que vean la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y ese pasaje de la Escritura que mencionas de obedecer a los pastores, Sí. hermanos que están en la iglesia, pero que no están en la visión de la iglesia, ¿cómo se vive eso? Tratando de influenciar en esas personas con el testimonio. Creo que el testimonio del pastor es vital en eso. Y para eso se necesita volver a la visitación, grupos, y que el pastor sea un amigo de cada miembro. Hoy hemos perdido la visitación. Hoy, con el chisme ese que tenemos que El hacer, móvil, el WhatsApp. lo arreglamos todo. Y no es así. Que miren la epístola y dice visitar a los enfermos, visitar a las viudas, visitar a los que tienen necesidad. Y el Señor Jesús se enfrentó con personas que tenían necesidad y hablaba con ellos. Cuando María y su hermana Marta habían perdido a su hermano, allí fue el Señor al sufrimiento. Y hoy los pastores eludimos los problemas que la gente tiene. Si podemos echar una mano económicamente, la echamos y fuera. No Y se nos coge la quedamos carga, tranquilos. no se coge la carga entonces. Pero cuando estuve en televisión, que José Pablo me preparó un programa y precisamente fue para hablar acerca de los pastores. Y entonces yo dije algo, que si el Señor Jesucristo viniese ahora, pediría una cuenta muy estrecha a los que somos pastores. Creo que nuestra responsabilidad como hombres de Dios es hacer lo que Él quiere que hagamos. Que vayamos por donde Él quiere que vayamos. Y yo creo que cuando volvamos a estos principios, la obra en España y en el mundo entero va a crecer. En diferentes ocasiones mencionas unas frases que dices: renovar con Dios nuestro compromiso de servicio y seguir adelante cumpliendo el mandato del Señor. Cuando te encuentras en momentos de dificultad y de pruebas, mencionas esto. Bueno, creo que era mi lazarillo para seguir adelante. Era mi lazarillo para seguir adelante. ¿Y cómo se hacía esa renovación en tu vida? Como acabo de decir, volviendo al camino de las Escrituras y a lo que Dios nos dice que hagamos, ni más ni más menos. ¿Nos podemos despistar? ¿Nos podemos despistar? Sí. Para terminar, me gustaría que dijeras unas palabras de lo que ha sido en tu vida desde que Dios te llama, le conoces, le sirves en el ministerio hasta ahora.
Si tengo que enumerarlo del 1 al 10, yo diría el 9, porque he recibido bendiciones del Señor, he recibido muestras de su presencia, he visto actuar y obrar en personas al Señor en respuesta a sus oraciones, y yo creo que si Dios en estos años ha hecho esto, creo que Él puede hacer mucho más desde ahora hasta que Él venga. Que Dios os bendiga, os ayude y que podáis encontrar en este reportaje que habéis visto no al hombre, sino al siervo de Dios que aún con los años que tiene sigue sirviendo al Señor. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.